Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca presenta. Esta semana analizaremos o miraremos la tercera sesión de la Ley 1258-2008. Miraremos los artículos del 18 a 28. 10 artículos que nos traen bastantes novedades acerca de esta ley, como el fraccionamiento de voto, la renuncia a la convocatoria. Espero que esta sesión sea de su agrado, le saquemos el mayor provecho posible. Vamos a continuar con nuestra tercera sesión. Antes de empezar con ello, quiero recordarles o hacer mención a un artículo que no hemos analizado o no hemos hablado sobre él, y sobre el artículo 17, el cual nos habla sobre la organización de la sociedad. En este artículo, la ley nos permite o le permite a los creadores de las SAS que organicen o determinen libremente la estructura de su sociedad. Ojo, que determinen libremente la estructura de su sociedad, lo que es beneficioso para ustedes o para el comerciante que quiere constituir la sociedad. Le da la libertad absoluta para que él mismo lee la estructura que él quiere en su empresa. En el artículo 18 nos habla de la reunión de los accionistas. Nota importante de este artículo es que la reunión podrá realizarse fuera del domicilio de la sociedad. Anteriormente en las sociedades encontrábamos nosotros que si no se realizaba en el domicilio de la sociedad era una causal de impugnación. Sí o sí era obligatorio que se reunieran dentro del domicilio de la sociedad. Hoy por hoy, la SAS permite que esta reunión o las reuniones puedan hacerse o realizarse fuera del domicilio. El artículo 19, al igual que las demás sociedades, nos permite que se realicen reuniones por comunicación simultánea o sucesiva. Hoy por hoy, con el avance de la tecnología, tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, Skype y demás. Es lógico que la ley vaya en vanguardia, vaya avanzando con la tecnología y permita que se haya o se realicen reuniones por comunicación simultánea. Eso sí, debe quedar la evidencia de dicha reunión. Siguiente artículo. Convocatoria de la Asamblea de Accionistas. Recuerden ustedes que en las demás sociedades había una convocatoria o una antelación para la convocatoria de 15 días. En la SAS, nueva figura o nueva situación permite que esta convocatoria sea realizada con 5 días hábiles de antelación. Es decir, nos reducen o quitamos 10 días y solamente con 5 días es suficiente para que se realice la reunión. De igual forma, el derecho de inspección, que anteriormente teníamos 15 días, hoy en la SAS, hoy por hoy encontramos también 5 días para que se realice la reunión o la inspección a los libros o los estados financieros que han de ser aprobados. Artículo interesante, y es que el artículo 21 manifiesta que los socios podrán renunciar a la convocatoria. Es decir, los socios podrán manifestar que renuncian a la convocatoria, lo pueden hacer antes o durante la reunión. Anteriormente, si un socio no era convocado en debida forma, era una causal de impugnación, artículos 186 y 190 del Código de Comercio. Hoy en la SAS, ese socio puede asistir a la reunión manifestando que renuncia a dicha convocatoria y por ende la reunión será válida. Artículo 22. Quórum y mayorías. En la SAS encontramos que este quórum y mayoría será la mitad más 1 de las acciones y con ella será suficiente para tomar una decisión. Cuando haya accionista único, teniendo en cuenta que esta sociedad permite que sea un solo accionista, este dejará constancia de las determinaciones tomadas, obviamente mediante la suscripción de un acta. Nueva novedad en nuestro estilo societario, fraccionamiento del voto. En los demás tipos societarios nosotros encontramos que los socios, independiente del número de acciones, cuotas que tuviesen, tendrían o tenían que votar en un mismo sentido. Sobre todo cuando elección de cuerpos colegiados. Es decir, que si yo tenía 50 acciones, con 50 acciones yo podía votar a la lista 1, a la lista 2, a la lista 3. En la ley 1258-2008 yo puedo fraccionar el voto. ¿Qué significa esto? Que con mis 50 acciones yo puedo votar con 20 acciones a la lista 1 y con 30 acciones a la lista 2. Puedo dividir o fraccionar el voto como tal. Puedo votar en dos sentidos o por dos listas diferentes.
Acuerdo de accionistas, nueva novedad, una de las innumerables novedades que tiene la SAS. Acuerdo de accionistas. Anteriormente en una reunión estos acuerdos existían, pero existían de manera soterrada. Es decir, que abiertamente no se podría manifestar que accionistas iban a acordar tener una misma posición o bancada, si queremos llamarlo así, dentro de la sociedad. En la SAS sí es permitido. De manera abierta la ley permite que en la SAS estos accionistas tomen posición con referente a varios temas, a la compraventa de acciones, al derecho de preferencia para adquirirlas y demás. Inclusive, estos acuerdos de accionistas pueden establecerse por un término de 10 años, prorrogable por otros 10 como tal. Tan así es que inclusive en estos acuerdos de accionistas, si no se cumplen, el socio que haya realizado el acuerdo y haya sido debidamente depositado en la sociedad puede impugnar ante la superintendencia mediante un proceso verbal sumario que se cumpla o se le dé cumplimiento a este acuerdo establecido. Junta directiva. En la SAS no es obligatorio tener junta directiva. Recuerde que en la ley anterior nos decía que todas las sociedades por acciones deberían o era obligatorio tener juntas directivas. Pues bien, en la SAS no está o no es obligatorio tener esta junta directiva, que como ustedes saben sería el filtro entre la junta de accionistas y el representante legal como tal. Representación legal. Por primera vez de manera explícita, una sociedad puede ser administrada o representada legalmente por otra persona jurídica. Situación que determinó la SAS en su artículo 26, que esa sociedad sea representada o tenga su representación legal en una persona jurídica como tal. Obviamente la responsabilidad de los administradores quedó igual que en la ley 222 del 95, artículo 22 aproximadamente, o artículo 22 al 25, inclusive se puede aplicar la acción de responsabilidad contra los administradores, obviamente cuando ellos no cumplan con los deberes que trae. Desde luego, en la representación o en la responsabilidad de los administradores, recuerden ustedes que inclusive ellos responden de manera negligente o por negligencia en el ejercicio de sus funciones. Y esta responsabilidad podríamos decir que es de 3 características: una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. La responsabilidad penal, obviamente, por todos los delitos que ellos cometan; la responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad; y la responsabilidad administrativa cuando la ley sanciona a los administradores, como en el caso de cuando los inhabilita para representar más sociedades o para el ejercicio del comercio. Revisoría fiscal. Este tipo societario o el artículo 203 nos dice, manifiesta que todas las sociedades por acciones deberán tener revisor fiscal. La ley 1258/2008 obviamente crea una sociedad por acciones, por ende entenderíamos que debería tener revisor fiscal. Más sin embargo, la ley ha manifestado que no es necesario tener revisor fiscal o no es obligatorio tener revisor fiscal, salvo la justificación de ley, es decir, cuando sus activos sean superiores a 5.000 salarios mínimos o sus ingresos al año inmediatamente anterior superen los 3.000 salarios mínimos. Esta ley es para todas las sociedades que estén inmersas en estas dos situaciones. Artículo 43 de la ley 14, de la ley 43 de 1990 manifiesta que es obligatorio tener revisor fiscal en estos casos, cuando superen estos dos montos. Hemos culminado la mitad de nuestro curso. Nos quedan 3 sesiones por estudiar, 3 sesiones para aprender. Les sigo invitando a que participen en nuestro curso Análisis Teórico Práctico de la SAS.